Seguimos con la investigación. Hay mucho en la pantalla. Les ubico. Al fondo tenemos la herramienta para que vean dónde estamos en el documento que usamos en los talleres. A esta dirección tenemos las mismas preguntas en una manera, en un formato en que yo puedo escribir. Y más lejos tenemos, en el otro lado de la pantalla tenemos el texto bíblico para que veamos todos en este proceso. Primera pregunta. Investigación, sección A, investigación. ¿Qué dice el pasaje en sus propias palabras, en nuestras propias palabras? Ya podemos notar esto como hecho. Voy a usar colores para distinguir cosas. Entonces, ya, hecho. Hicimos esto. Otra vez, hacemos esto laborioso para enfocarnos en el texto, para no perder los detalles y para explicar cada cosa y pensar en lo que significa en vez de leerlo rápido ya listo. Segunda pregunta, ¿cómo se divide el pasaje? Y voy a anotar míos acá. Yo veo, perdón, un segundo. Sí, yo veo 4 secciones, 4 divisiones. Y leyendo esto con otra persona van a encontrar otros. Yo veo una división que es versículo 33, luego versículo 34, 35, luego 36 y versículo 37. Vemos esto. Veamos esto. Versículo 33, como vemos en el texto bíblico. Voy a moverlo acá. Versículo 33 empieza con Jesús hablando, es una declaración sobre la ley. Lo que habéis oído que fue dicho a los antiguos. Es la comprensión de la ley como por Israel. Luego 34, 35, si movemos acá, vemos una palabra pero, un conector que quizás indica un cambio de tema, y esto vemos resaltado por el uso de Jesús hablando sobre yo os digo, y todo es negativo, no juraréis ni por él, ni por él, ni por él, esta cosa. Jesús está hablando directamente de esa sección y son temas reales. No jurarás por el trono, el cielo, que es el trono de Dios, ni por tierra, que es el astral, ni Jerusalén, que es la ciudad real. Entonces, esto es una división. 36 para mí es otra división, siguiendo la idea de que no hacer algo, Jesús hablando, pero ahora habla de la cabeza. Entonces, si quisieran tener 34, 35, 36 como una división, está bien, es lógico. Pero yo quisiera separarlas. Y luego 37 es la acción positiva, pidiendo la honestidad sencilla y la transparencia en las relaciones entre nosotros. Entonces, para mí, el texto tiene estas 4 divisiones. Y estas 4 divisiones es el esqueleto de mi prédica. Vamos a ver esto más tarde. Pregunta 3. ¿Cómo es la emoción en cada división? Tenemos una historia, Jesús hablando. Por supuesto hay emoción. Esto es lo que veo yo. Como digo en los talleres, no queremos imponer en el texto. Si no hay nada, no hay nada. Pero siguiendo el uso de las divisiones, yo veo versículo 33, una sinceridad en lo que dice, en cómo Jesús habla en esto. Hablando sobre la comprensión de la comprensión común de los israelitas. No está burlando, no está reclamando, es la verdad. Luego 34, 35, como yo veo por las frases breves la grandeza
de las imágenes del cielo, como una ligera incredulidad en la voz de Jesús. Entonces, si no ven esto, está bien. Eso es como yo entiendo el texto. Es como Jesús diciendo, ¿creen de verdad que pueden jurar con esto el cielo, la tierra, Jerusalén? Y esto sigue en versículo 36, que no pueden jurar por tu cabeza, no pueden controlar nada. Eso es un poco fuerte, pero no pueden controlar nada, quizás tono de voz. Y versículo 36, que es la instrucción, lo que quiere ver Jesús, pero sea vuestro hablar, veo la emoción de la firmeza. No está reclamando, no está reclamando Jesús, no está castigando, pero está y no es una corrección fuerte. Pero hagan esto. Una firmeza en su voz. Entonces, para mí, estas son las emociones de cada división. 4. Estamos como influencia el pasaje anterior a nuestro pasaje. Estamos pensando en el contexto. Y yo viendo que en Mateo, al fin de Mateo 4, vemos un montón de gente, una inundación de gente acercándose a Jesús. En Mateo 5, capítulo 5, versículos 1 y 2, Jesús ve esta multitud, sube al monte, los cerros, para hablar con sus discípulos. Y este es un discurso mesiánico, Jesús el Mesías, sobre la naturaleza del reino. Jesús vio algo en esta multitud y quería corregir o mejor aclarar para sus discípulos cómo es su reino, al contraste de esa multitud. Y esto es el principio de 4, y vemos en 5, 3 al 12 las bendiciones, animándoles por decirles que el reino es para ellos, no para otros, no para los líderes, son para la gente normal. Y luego en el resto de 5 vemos Jesús hablando de necesidad de distinguirse del mundo y la idea de justicia más que los fariseos. Y empezamos en el resto de 5, 6 ejemplos de Jesús dice, la ley dice X, pero les digo es más. Entonces, es una continuación, nuestro texto de 33 y adelante, es la continuación de enseñanza a los discípulos sobre la naturaleza del reino, al contraste de las expectativas de la sociedad israelita, la multitud que Jesús dejó para subir a la montaña, revelando las ideas detrás de la ley de Sinaí. Otro ejemplo, que la ley dice X, pero yo digo es más. Esto es el contexto anterior. ¿Cómo influye al próximo pasaje? ¿Qué sucede en nuestro texto que resulta en el próximo texto? No es muy complicado esto. Es una continuación de 2 ejemplos de esta recalibración, no sé si es una palabra en español, pero aclaración de las expectativas del reino. La ley dijo X, pero yo os digo Y, algo más fuerte. Entonces, es parte de una cadena de ideas. Pregunta 6. ¿Cómo conecta nuestro texto con el cruz? Ok, esto es, ya estamos pensando en nuestra teología. Para nosotros como evangélicos, la cruz es esencial. Y necesitamos pensar en qué dice. Y veo el contexto es 5, 1 al 2. Jesús hablando sobre a sus discípulos que ya son parte del reino de Dios. No, estas enseñanzas no para entrar, pero la forma de vida como parte del reino, al contraste de la multitud. Específicamente en nuestro texto, veo en versículo 37, que es parecida a todas las ideas
en esta cadena de aclaraciones de la ley, nuestra inhabilidad de cumplir. 37 dijo, pero sé vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, mal del mal procede. Eso es lo que Jesús quiere, pero no podemos hacerlo. Por eso dice, Israel no podía cumplir la ley, entonces la nueva comunidad tampoco puede cumplir no solo la ley, pero esto también, hasta la cruz y Pentecostés. Entonces tenemos una conexión con la cruz a través de la deshabilidad de cumplir lo que quiere Jesús acá. Resalta a nuestra necesidad por la cruz para poder hacer esto. ¿Qué enseña sobre Jesús? Estamos en pregunta 7 de abajo. En este pasamos por las divisiones que ya fijamos y pensar qué nos enseña sobre naturaleza y el carácter de Jesús. Yo veo en la división, versículo 34-35, refuerza la idea de Jesús, de la autoridad de Jesús para revelar la mente de Dios. Y dice en 34, pero 33 dijo, la ley dijo, pero 34, pero yo os digo, Jesús dice que tengo la autoridad para revelar la mente de Dios. Entonces, ¿quién puede hacer esto si no es divino? La divinidad de Cristo no es explícito, pero es una implicación del texto. Entonces, enseña algo de la autoridad, entonces la divinidad de Jesús. Vemos también en el mismo 34-35 que Jesús es celoso por la reputación por Dios. Él vio como los israelitas, los judíos juraron por el cielo y tierra, Jerusalén. Y Jesús aclara que no, esto es el trono, el estrado, la ciudad de Dios. Y no cumplir estas promesas es menospreciar el nombre de Dios. Entonces Jesús es celoso por la reputación de Dios. Y veo en versículo 37 que para Jesús relaciones entre nosotros son muy importantes. Quiere que humanos sean abiertos y honestos uno al otro. Porque dice en 37, sí, pero sé vuestro hablar sí, sí o no, no. Quiere la transparencia, como es mi comprensión de este texto, quiere que que tenemos motivos sinceros en nuestra comunicación, en nuestras relaciones, no promesas exageradas que vienen de motivos malos. Entonces veo estas cosas sobre Jesús. Como ven, estoy tomando cuidado de notar en qué división aparecen estas ideas. Eso va a ayudar a tomar esta lluvia de ideas y aplicarlo a una estructura de una prédica. ¿Cómo deberían responder? Pregunta 8. ¿Cómo deberían responder la gente en la historia? Ahora, la gente en esta historia son los discípulos. Y necesitamos tener cuidado, porque Jesús no está hablando contra juramentos, porque la ley permitió juramentos. Es algo bueno. El problema es el incumplimiento y la manera exagerada que menosprecia a Dios. No por el cielo es el trono de Dios, ni la tierra es ¿cuál es la palabra? El estrado de sus pies en Jerusalén. Entonces, juramentos no es contra ellos. Entonces, los discípulos no deben rechazar juramentos. Pero cómo deben responder la gente es lo que vemos en
en el último versículo 37, que no deben exagerar. Es decir, quizás podemos decir manipular, sino ser honestos y transparentes. Que vuestro hablar es sí, sí, no, 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 no más de esto. Estas promesas, juramentos exagerados, quizás es una manera de, estas maneras exageradas es una manera de manipular. Entonces, para los discípulos, su respuesta debe ser honesto y transparente y directo a la gente. ¿Cómo conecta con la segunda venida del Cristo? Otra vez, nuestra teología exige que pensemos en la segunda venida. Jesús no solo vino y nos dejó así, pero prometió venir para cumplir su reino. Entonces, ¿cómo conecta? No hay nada explícito en este. El texto no habla de la segunda venida. Pero leyendo la Biblia, y siempre cuando predicamos, pensamos y leer, que necesitamos leer mucho y pensar. Observo en Juan 14, Jesús habla, dice que va a regresar, dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy pues para preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Que no hay juramento. La promesa de regresar es en la manera que Jesús exige acá en versículo 37. Él está viviendo sus propias enseñanzas, qué bonito, pero vemos esto en su promesa de regresar en Juan 14. Ok, voy a mover esto, perdón. Entonces estuvimos en 9, mirando abajo un segundo, tenemos cómo conectarla con la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a pasar, esto es la investigación donde tomamos varias ideas del texto para comprenderlo. Luego pasamos a la sección B, que es resumir. ¿Qué es el mensaje para los lectores originales? Estamos tomando todas las ideas que vimos en el texto y resumirlo en 15 palabras. Digo 15 porque es breve y porque la predicación es comunicación, la claridad es esencial, y si no podemos resumirlo en 15 palabras, es muy, o 16, lo que sea, pero 15 está bien, quizás no entendemos el texto bastante. Entonces, mi resumen es del texto para los lectores originales. Ellos deben, no nosotros. Esto va a ser el 11. Los discípulos son parte, ¿por qué son parte del reino? Esto es el contexto en el principio de 5. ¿Por qué son parte de su reino? Los discípulos no deben manipular, sino relacionarse con honestidad e integridad. Esto es mi resumen de lo que Jesús dice en versículos 34 al 36, que lo que no deben hacer, estos juramentos usando nombres de cosas que no pueden controlar, pero 37 tienen que hablar sí, sí, no, no, más de esto viene de malos motivos, como es mi comprensión de este texto. Ahora, el 11. ¿Qué es el mensaje para nosotros? A veces el mensaje para nosotros es diferente que el mensaje para los lectores originales. Vivimos 2000 años después. No recibimos estas cartas como la primera audiencia. Pero en este caso no. La aplicación para nosotros, el mensaje para nosotros no es muy diferente. Si los discípulos no deben manipular, pero relacionarse con honestidad e integridad, igual para nosotros. Debemos tener una verdadera honestidad sobre nosotros hacia otros. Honestidad, integridad, porque somos parte del reino de Dios. Ok, esto es el resumen de todo lo que tuvimos en nuestra investigación sección A. Luego, como vemos al fondo, estamos en sección C, la aplicación central.
¿Se acuerdan la imagen que pasamos por el texto? Vamos a identificar cuál es hay muchas aplicaciones, ya hemos visto esto, pero ¿cuál es la aplicación obvia? Y no es tan difícil en este texto. Es relacionarnos con honestidad e integridad. Vamos a decir más sobre este texto, pero eso es lo que queremos comunicar a la gente porque es la idea central. El mensaje para nosotros es la aplicación que sale de la mensaje para nosotros. Y 2 y 13, ¿qué ha hecho Dios para nosotros para hacer esta aplicación posible? Otra vez, nuestra teología exige que resaltamos la gracia. Si no resaltamos la acción anterior de Dios, efectivamente estamos enseñando el legalismo. Voy a ver si puedo crecer el tamaño. Entonces, necesitamos ser explícito. ¿Qué ha hecho Dios para hacer esta honestidad e integridad en nuestras relaciones posible? Nos ha hecho parte de su reino. Como los discípulos, nosotros también, pero no solo esto, estamos empoderados por el Espíritu. El Espíritu, a diferencia de los discípulos en ese tiempo, israelitas, gracias a Pentecostés, el Espíritu mora en nosotros, haciendo posible el cumplimiento de esto. Entonces, es parte de la perspectiva de su reino. Entonces, adoptarnos como su familia, empoderarnos por el Espíritu, hace posible esta honestidad e integridad. No es algo que hacemos por pura voluntad, para agradecerle a Dios, para ser parte de su reino, el contrario. Estamos en sección D, cuando ampliamos la aplicación y pensamos más. Estamos ahora en D, la aplicación sobre Dios. La Biblia es la revelación de cómo es Dios a un mundo perdido en las tinieblas. Tenemos varias, otra vez pasado, entonces necesitamos primero pensar en cómo corrige la Biblia nuestras ideas sobre Dios. Y tengo algunos, otra vez pasando por las divisiones en una manera sistemática para ver lo que podemos aprender sobre Dios. Versículo 34. Voy a moverlo para que vean. Como observamos, Jesús por lo menos tenía algún acceso del pensamiento interno de Dios. Jesús puede aclarar la ley de Dios, tiene alguna autoridad. ¿No? Digo ese por lo menos porque el texto no dice Jesús es Dios, es una conclusión lógica. Algo que probablemente no tienen los ángeles y otros seres celestiales. Entonces, ¿qué aprendimos de Dios? Que Jesús es Dios. Es su naturaleza divina. La división de versículo 34 al 35. Acá. La importancia del nombre de Dios, la importancia de la reputación de Dios, su carácter es celoso por su reputación. Jesús, el Hijo de Dios, está celoso por su propia reputación como Dios. El carácter de Dios no toma su nombre como algo ligero. Y 37, cuando Jesús habla de la honestidad y transparencia en la comunicación, es la importancia de relaciones entre nosotros. Que Dios no está distante, que solo preocupa por que la única cosa importante es su opinión sobre yo y mis acciones para Él. Es el aspecto horizontal, es claro. Otra vez estoy tomando el tiempo para
notar cosas en sus ideas, en sus divisiones, que va a ayudarme más tarde en mi prédica. Sección E, la aplicación para los no cristianos. Una persona no cristiana no puede portarse bien para entrar en el cielo, siempre es un acto de gracia. Y porque en nuestras iglesias espero que tengan visitantes y no cristianos. ¿Cómo conecta este pasaje con ellos? Si no hacemos esto explícito, van a pensar que por lo menos que están bastante bien para Dios sin Cristo, o no van a saber nada de Cristo y la necesidad de su arrepentimiento y nueva vida. Y en esto pensamos en una necesidad humana. ¿Qué deseo, qué necesidad ve el texto que podemos usar como puente natural a los no cristianos en nuestra congregación? Y veo esto en la sección de 34 a 35 y probablemente 36 también. Jesús hablando contra estas ideas, estas maneras exageradas de juramentos, como manipulación, mentira. No habla mentira, pero estas quizás exageraciones, manipulaciones de la gente. Y nadie le gusta esto. Vemos políticos haciendo esto. Vemos la falta, vemos nuestros amigos, gente de nuestro trabajo, la media social nos manipula para agarrar la atención. A nadie le gusta esto. Pero la respuesta a esta, basta con esto, es ver Jesús. Primero como la única persona que no manipuló a nadie, que no mintió, pero también porque Jesús habló de la verdad. Pero a veces no nos gusta, decimos, y aunque decimos que no nos gusta la manipulación y la exageración para esconder la verdad, decimos que queremos esto, pero no siempre. Jesús dice cosas muy fuertes sobre nosotros que no nos gusta. Entonces hay un costo. Porque no podemos hacer lo mismo. Pero Jesús, en su relación abierta y transparente, murió en la cruz por nosotros, que no pueden hacerlo, para que vivamos esta vida sin manipulación, sin mentira exagerada, para poder ser transparentes, tan transparentes como queremos ser. Entonces podemos tomar esto como puente, oportunidad para hablar a los deseos de los no cristianos e invitarles a seguir a Cristo, que murió por nosotros, que murió por ellos. Y F, la aplicación para la vida diaria. Es posible aplicar la aplicación obvia o otra parte del texto en algunas de estas 5 áreas: la familia, el trabajo, el dinero, la amistad y el sexo. No vamos a usar todo, pero categorías para ayudarnos a pensar. Y primero, voy a pegar acá, la aplicación obvia. La aplicación no está pegando. Una pequeña crisis de tecnología. Ok, voy a poner la aplicación central acá para recordarme. Es relacionarnos con honestidad e integridad. Y pensando en familia, trabajo, amigos, dinero y sexo, pienso en primariamente en la familia. No debemos disciplinar con, creo que es la frase, chantajes emocionales, sino relacionarnos con los hijos con amor, con transparencia. Yo pienso en padres que
en momentos quizás por hábito o momentos de presión, dicen cosas que he sacrificado mucho para ti, usando la presión de culpabilidad relacional para exigir la respuesta deseada en los hijos. Y los hijos sienten esta culpabilidad fuertemente gracias a su relación con nosotros. Entonces es muy efectivo hacer esto por un tiempo. Solo funciona y aprenden eso nosotros. Esto es manipulación. Esto es exageración. No es sí, sí, no, no. Entonces, en vez de la exageración emocional, mejor hablar con el hijo o la hija sobre los límites. Hablar sobre su comportamiento en vez de la manera rápida de esa exageración. Veo también algo parecido en el trabajo. A veces en el trabajo, cuando alguien, como quizás una persona en otra oficina pidió algo, pero olvidamos, ¿cómo respondemos? Que protestamos demasiado, negando fuertemente, y te envié esto, pero el email no funcionó, o bla, 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 es tu culpa. Cuando nos damos cuenta que estamos protestando demasiado, negando fuertemente, estamos en contra de lo que Jesús dice en el texto. Estamos exagerando para esconder la verdad. No es decir sí, sí, no, no, es aunque no estamos jurando por el cielo, es la misma exageración. Voy a atreverme de, quizás no van a estar de acuerdo con esto sobre la amistad también, no es tan lejos. Y mi ejemplo de esto es esta imagen que ilustra lo que puede suceder. Un meme está en el baño. Si ya estoy llegando, cálmate, es más, ya te vi. Si decimos que vamos a estar en un lugar, hacemos. Si no, no exageramos y mentir. No mentir, pero sí mentir en este caso. Por jurar el otro. Esto es la aplicación. Y no veo nada mucho con el dinero y el sexo en cuanto a esto. Otra manera, otra cosa que veo es que no es la aplicación central, pero está en los juramentos, en versículo 33. En la familia. Cumplir el juramento sobre el matrimonio. Cuando Jesús dice que habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Jesús no está negando los juramentos como enseñan algunos. Está hablando sobre una manera de hacerlo, una manera exagerada que esconde la verdad. Pero necesitamos cumplir los juramentos. Por ejemplo, el juramento sobre el matrimonio. Si has jurado así, hazlo. Igual en el trabajo también. Algunos trabajos tienen sus juramentos. Médicos, policía, militares, varios. Cúmplenla. Ok. Esto es la investigación y la aplicación. Voy a cambiar el tamaño para que vean. Hemos generado un montón de información usando estas preguntas para guiarnos. En el próximo video vamos a tomar voy a mostrar cómo he tomado esta información para construir el bosquejo de una prédica expositiva.